Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a estar enseñando cómo tú puedes aplicar este cupón de descuento acá en Contavo para que tú puedas contratar tu VPS, así que comenzamos. Y recuerda que el primer paso es que le des clic al enlace que te voy a dejar en el primer comentario y descripción de este video. Te va a mandar a esta página de Contavo que ves en pantalla. Lo siguiente es que tú escojas el plan VPS que más te guste. Mi recomendación para ti sería el segundo plan, que la verdad es que es bastante potente, con 16 GB de memoria RAM. Entonces selecciona el que más te guste, por ejemplo el segundo, le das clic acá en seleccionar y aquí, ojo, muy importante, recuerda que prácticamente para que tú puedas acceder al precio más económico del mercado, aquí como puedes ver por defecto te viene a un mes. Mi recomendación es que tú lo contrates a 12 meses, porque así te estás ahorrando la mayor cantidad de dinero y accedes al precio más barato del mercado. Aquí tenemos este apartado que dice que te van a estar cobrando una comisión. Entonces, si tú acá lo pones a 12 meses, como puedes ver aquí ya nos aparece que son $0. Entonces, aquí de esta manera es como funciona este tipo de descuento. Después acá tenemos región. Mi recomendación para ti es pues dejarlo en la Unión Europea, que es 100% gratis. Pero si tú quisieras, por ejemplo, que tu servidor esté en Estados Unidos, le puedes dar clic aquí para seleccionarlo, pero recuerda que también te van a estar cobrando algo extra, que siéndote muy sincero, también sigue siendo bastante económico. Entonces después tenemos el tipo de almacenamiento, no movemos nada y aquí sí viene un punto súper importante que quiero recalcar. Por defecto te va a aparecer acá el sistema operativo Ubuntu, pero si tú no sabes utilizar Ubuntu, mi recomendación es, y la verdad es que lo voy a estar recalcando mucho, que tú contrates acá Windows Server. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que selecciona aquí Ubuntu y no sabe utilizar Ubuntu. Entonces, si tú no sabes utilizar Ubuntu, la verdad es que nunca vas a poder configurar tu servidor VPS, ya que Ubuntu, la mayoría de las configuraciones son como códigos para que tú estés programando. Entonces, yo no lo recomiendo ampliamente. Si tú sabes usar Ubuntu, adelante, pero si no, yo te recomiendo Windows Server, que es el que yo utilizo. Simplemente le das clic aquí abajito, igual le das clic y debes de seleccionar este Windows Server 2016 porque es el más barato y además consume menos recursos. Recuerda que también te van a estar cobrando una pequeña cantidad, pero la verdad es que vale muchísimo la pena y con esto vas a acceder de forma muy fácil a tu servidor VPS. Después acá también tenemos este apartado de password. Simplemente debes de ingresar una contraseña para que más tarde, al momento que tú te quieras conectar a tu VPS, te pedirá una contraseña y es esta misma que ingresaste aquí la que tú vas a poner. Entonces, por eso es importante que la ingreses y la puedas guardar en un lugar seguro. Y ya no movemos absolutamente nada aquí, amigos. Después dale clic acá donde dice Next y después te va a mandar a este apartado. Lo dejas como está, cuenta privada individual, y tienes que rellenar tus datos que te pide Contavo. Como puedes ver, acá te pide tu primer nombre, tu apellido, tu dirección, ciudad, código postal, país y también el teléfono. Recuerda que el teléfono lo tienes que poner de forma obligatoria. Entonces tómate el tiempo para poder rellenar esto todo de forma correcta. Igual acá en la parte de abajo ingresa tu correo, confirma tu correo. Si quieres que Contavo te mande promociones, simplemente debes de palomear esta parte y listo, amigos. Una vez que rellenes todo esto, le das clic acá en Next y por último te va a mandar a este apartado donde tú ya puedes realizar tu pago. Recuerda que tú puedes pagar con PayPal o también con tarjeta de crédito o débito. Si vas a pagar con tarjeta de crédito o débito, simplemente aquí abajito pues debes de ingresar los datos de tu tarjeta y por último simplemente le das clic acá en Next y ya se va a estar procesando tu pago. Recuerda que toda la información acerca de tu VPS, las instrucciones, cómo acceder, etcétera, te la van a estar mandando a tu correo electrónico para que ya tú desde allí puedas comenzar a utilizar tu VPS. Recuerda que al momento que tú te vayas a conectar
por primera vez a tu VPS, te pedirá una contraseña. Recuerda que es la contraseña que creaste anteriormente. Entonces se la pones ya para que tú puedas ingresar al VPS de Contavo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda referente a la contratación de Contavo, escríbela en los comentarios para que yo te pueda ayudar, para que te pueda asesorar en tu compra. Y recuerda que tendrás el enlace para que puedas contratar Contavo en el primer comentario y descripción de este video. Y te veo en el próximo video.